Fábula para el día de mañana. Había una vez una ciudad en el corazón de Norteamérica, en la que todos los seres vivos parecían vivir en armonía con su entorno. La ciudad estaba enclavada en el centro del mosaico de prósperas granjas, con campos de cereales y huertos donde en primaveras blancas nubes de flores se mecían sobre los verdes campos. En otoño, los robles, los arces y los abedúes exhibían el esplendor de sus colores, que flameaban y titilaban a través del fondo de pinares. Entonces los zorros ladraban en las colinas y los ciervos cruzaban silenciosamente los campos, medio ocultos por las nieblas de la mañana otoñales. A lo largo de las carreteras, el laurel, el durillo y el aliso, los grandes helechos y las flores silvestres deleitaban al ojo del viajero la mayor parte del año. Incluso en invierno, los bordes de los caminos eran lugares de gran belleza, donde incontables pájaros acudían a comerse las moras y las semillas de las cabezuelas de las hierbas secas que sobresalían entre la nieve. La comarca era famosa por la abundancia y variedad de sus aves. Otros iban a pescar en los ríos, que fluían claros y fríos desde las montañas y que ofrecían sombreados remansos en que nadaban las truchas. Así había sido entre los días, hace muchos años, en que los primeros colonos levantaron sus casas, cavaron pozos y construyeron sus graneros. Entonces, una extraña plaga se extendió por la comarca y todo empezó a cambiar. Algún maleficio se había adueñado del lugar. Misteriosas enfermedades acabaron con las aves del corral. Vacas y ovejas enfermaron y murieron. Pero a todas partes se extendió una sombra de muerte. Los granjeros hablaron de muchas enfermedades que aquejaban a sus familias. En la ciudad, los médicos se encontraban cada vez más confusos por las nuevas clases de afecciones. Aparecían y aparecían entre sus pacientes. Hubo varias muertes repentinas e inexplicables, no solo entre los adultos, sino incluso entre niños que de pronto eran atacados por el mal mientras jugaban o morían en las pocas horas. Las pocas aves que se veían se hallaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces. Solo el silencio se extendía sobre los campos, los bosques y las marismas. Los bordes de los caminos, tan atractivos tiempo atrás, estaban ahora cubiertos de vegetación, tostada y reseca, como consumida por el fuego. También esos se hallaban silenciosos y desprovistos de toda criatura viviente. Incluso los riachuelos se veían sin vida. Ninguna brujería, ninguna acción del enemigo había silenciado el rebotar de nueva vida en este mundo así afligido. Lo había hecho la misma gente. Antes de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba arsénico en la agricultura, que nos decía que era letal para los animales, plantas y el ser humano que vivían ahí. El DDT nos dice que pasa muy rápido de uno a otra persona. Esto es en caso de empolvorear un campo de alfalfa o cualquier campo de agricultura que comen los animales para su alimentación. El ser comida de gallina pasa a los huevos de esta y posteriormente se aloja en el cuerpo del ser humano al ser consumido por dicha persona. Al igual que se lucha contra los insectos, también se lucha contra las malas hierbas. Se utilizaban los herbicidas, que esto nos decía que no es dañino para el ser humano y los animales. Esto era una falencia, ya que sí es contaminante y contamina lagos, lagunas, etc. Lo cual no permite que el agua sea adquirida, aunque sea para los animales, ya que estos podrían tener luego enfermedades tóxicas y de muerte. El capítulo 4 de la primavera silenciosa habla de aguas superficiales y mares subterráneos. El agua es el más precioso de nuestros recursos naturales. Es cierto que la superficie terrestre, la mayor parte está cubierta por agua, a pesar de que vivimos en un mundo de escasez. Esto se debe a que la gran parte de agua no se puede emplear para la agricultura, la industria y la vida diaria.
debido a la gran cantidad de sales minerales que contiene. La principal causa de la contaminación de las aguas son los vertideros de los residuos por parte de las industrias, los desechos domésticos, las ruinas de las casas debido a las exposiciones nucleares, y actualmente hay que añadir las pulverizaciones químicas de campos y bosques. Debido a esto, la purificación del agua se ha hecho más compleja, aumentado el peligro de los usuarios debido a que la mayoría de los productos no pueden ser eliminados del agua. La contaminación del agua subterránea supone la contaminación general de las aguas, ya que el agua viaja por bajo de la tierra, saliendo a la superficie en forma de manantial y así alimentando arroyos y ríos. Lo más peligroso de muchos casos la contaminación es la formación de sustancias creadas a partir de otras sustancias vertidas por las industrias, sustancias que ningún químico mezclaría en su laboratorio. Como caso de contaminación destacaríamos el mosquito Chavorus astrictocus, que apareció y se desarrolló en las costas de California. Para su exterminación se creó el DDT y a su vez nadie contó con el lamentable resultado que podría generar este DDT, debido a que tomó muchas vidas animales y fue dañando las consecuencias de generación en generación. Capítulo 5. Los dominios del suelo. El mantillo es la delgada capa que cubre a los continentes y dirige nuestra existencia y la de los animales. Sin mantillo, la vegetación no crecería y de esta forma ningún ser viviría. En el mantillo se pueden encontrar como principales agentes de la degeneración bacterias, hongos y algas, ya que se reducen los residuos de las plantas y animales a componentes minerales. También se pueden encontrar gorgojos microscópicos y saltamontes de primavera que se encargan de destruir los residuos de las plantas, colaborando así en la transformación de la roca en mantillo. Pero el más importante de todos los habitantes es la lombriz de tierra, como agente geológico de transporte del mantillo. Ahora bien, la problemática es la contaminación del mundo y de los habitantes del mantillo por esterilizantes y por la lluvia de contaminación letal. Capítulo 6. Del manto verde de la tierra. Una planta verde conservará su vida si a las personas nos parece conveniente que sea así. Por el contrario, nos parece que no tienen utilidad alguna o que son un estorbo y las quitamos. En este capítulo nos quiere decir que el humano extermina toda la planta que él prefiera o no prefiera. Depende de si tiene utilidad o no para él. Por eso algunas plantas han sido exterminadas de la carretera, como mala hierba o cualquier cosa, pero esto puede ser utilidad para muchos animales, ya sea ciervos o otro tipo de animal. Y solo lo que hace el ser humano es cultivar pasto, lo cual hace que muchas extinciones se produzcan. En las laderas de los montes y las llanuras también se han exterminado muchos de estos, lo cual los venados han salido perjudicados, ya que mucha maleza ha sido exterminada, muchos arbustos importantes que para nosotros no son importantes. Y también lo hacen con químicos, lo cual quita todas esas plantas y los seres humanos piensan que están bien, pero en verdad no es así. Y se ha visto otro tipo de solución. En el libro nos dice que podemos ver otro tipo de solución para quitar las plantas, no solo químicos y más químicos, sino se puede utilizar también diferentes tipos de insectos o también otro tipo de recurso para quitar estos tipos de plantas, no solo utilizar químicos como nos meten en nuestra cabeza. Capítulo 7. Destrucción innecesaria. Los animales ya no tienen que cuidarse solo de la caza de búfalos, el exterminio de pájaros o del humano, también se tienen que cuidar de los químicos. En muchos países como Japón se han tenido que exterminar a una clase de escarabajos, pero se ha puesto mucho DDT y muchos químicos, que esto los extermina, pero no vieron que ese DDT se quedaban en las plantaciones y esto produjo que se mueran perros, gatos o diferentes tipos de animales. Y una solución para esto que se puede ver en el libro que dice nuestra autora de La Primavera Silenciosa es que se pueden utilizar igual animales o diferentes tipos de opciones para solucionarlo. En las soluciones que nos da el libro podemos ver que el más significativo fue una avispa, la Typhilia vernalis, que inyectaba un poderoso veneno a estos escarabajos que querían ser exterminados, y la cría de esta avispa se abastecía de los paralizados de escarabajos.
La enfermedad también lechosa, que se podría ser la enfermedad bacteriana, que se localizaba en el mantillo, que al ser ingerida por la larva se multiplicaba en su sangre y esto hacía que muera. Entonces existen diferentes tipos de soluciones, no utilizar solo químicos y DDT, que se puede ver en el libro, para exterminar diferentes tipos, sea plantas o animales. Como que los humanos vemos que hay muchos tipos de plantas que nos perjudican o animales que nos perjudican, lo cual nosotros les quitamos y queremos exterminarlos como sea para nosotros sentirnos bien, pero no pensamos en que hacemos un daño al planeta. Era por el sonido, por el trino de las aves. En el Ecuador nos levantan los mirlos, en Estados Unidos les levantaban los robines. Pero pasa que querían salvar los álamos y sucedió que rociaron con DDT los árboles. Pero sin darse cuenta estaban extinguiendo a los pájaros, a muchas especies, porque el DDT era fumigado en los árboles y se pulveriza el DDT. Se comen las lombrices el DDT y mediante eso se comen los pájaros. Y no solamente es el robin lo que se está extinguiendo. Una investigación demostró que se están extinguiendo toda clase de aves, muchas aves. La pregunta es, ¿queremos pájaros o queremos álamos? La respuesta puede estar en la genética forestal, en donde se ha demostrado que no necesitaremos de la rociadura de DDT para salvar el álamo. Podemos genéticamente hacerlos más resistentes y podríamos salvar a las dos cosas a la vez, las aves y los álamos, que son muy apreciados en los Estados Unidos. Los ríos de la muerte. En el mismo caso que la muerte de los pájaros, porque para combatirlo empezaron las pulverizaciones con DDT, primero a pequeña escala, después en 1953 a una tasa muy superior, para salvar las coníferas que con la base principal de la industria, ellos producen el papel mediante estos árboles. Y los fumigaban para que las mariposas de abeto se extinguieran, pero en vez de pasar esto como se esperaba, se volvieron resistentes al veneno. Indiscriminadamente los aviones marcaron con su estela el vuelo entrecruzado de los aparatos. Medio kilogramo de DDT por hectárea en una solución de petróleo cayeron y se filtraron a través de los bosques de coníferas, y una parte de ellas alcanzó finalmente el suelo y las corrientes de agua, y como demuestran muchos ejemplos, el veneno es arrastrado allí por lluvias y la escorrentía desde las tierras circundantes. A veces dichos estanques reciben no solo escorrentías contaminadas, sino una dosis directa, ya que los pilotos encargados de rociar los cultivos descuidan cerrar la espista de los pulverizadores cuando pasan sobre un estanque. Pero ahora los insectos del río están muertos. Los había matado el DDT y no quedaba nada para los peces que se alimentan de ello. Por ejemplo, el salmón. No obstante, el departamento declaró que continuará cooperando con el servicio forestal en determinar las maneras de minimizar los efectos adversos. Pero la pregunta es, ¿puede tal cooperación conseguir verdaderamente la salvación de los peces? La respuesta puede ser no, la respuesta puede ser sí, pero como sabemos se están muriendo muchas especies, no solo crustáceas, la tierra todo está infectado. Es de esta forma que un ejemplo tenemos el cangrejo violinista, que se está extinguiendo, al igual forma que el cangrejo de color azul. Cabe destacar que en Estados Unidos el mayor centro de comercio es la pesca, y al morirse los peces con la influencia del DDT y otros venenos más, está siendo devastado una de las fuentes más importantes de economía de este país, las últimas fuentes de este país. En el capítulo 10 habla sobre la pulverización aérea. Esto tiene un objetivo: aniquilar a la polilla, o también más conocida o llamada como mariposa lagartera. Esto fue originario de Europa. Esta polilla fue constituida más o menos por un siglo. La pulverización aérea tenía por objetivo aniquilar, y en el capítulo 11 nos habla sobre la aniquilación que tiene en la humanidad. Tenemos que la pulverización aérea fue uno de los causantes más graves. Esta fue considerada una de las más graves porque constituyó muchas muertes,
también afectaciones a los organismos de los seres humanos. Tenemos problemas principales como fueron los organismos de los pulmones, hígados, problemas digestivos, etc. Esto fue desarrollándose en los humanos simplemente para acabar en muertes. Por eso fue considerada una de las más catastróficas. El precio humano, el capítulo 12. Actualmente la preocupación en sí no es ya la viruela o la sarampión o la peste. Estas ya quedaron atrás por el avance de la ciencia médica, que se ha desarrollado lo suficiente como para tener un control de los mismos. También hay enfermedades de desinfecciones, microorganismos o microbios que nos afectan a la salud, pero estos ya quedaron en el pasado. Tenemos ahora una mejor calidad de vida gracias al desarrollo de la ciencia. Tenemos métodos, más que todo ahora problemas sanitarios, los cuales son creados por las actividades económicas y productivas en la tierra. Los efectos de los productos químicos en sí son acumulativos y en periodos alargados y extensos. Para las personas este es un proceso muy peligroso, ya que afecta directamente a los órganos humanos. Tenemos productos químicos que pueden desencadenar venenos mortales para los humanos o venenos que pueden dañar poco a poco el sistema humano nervioso del ser humano. Hay productos químicos que afectan directamente el corazón, el hígado, especialmente el hígado. Cuando nosotros consumimos con productos químicos algo de la agricultura, estamos afectando en sí a nuestra salud. Es un pequeño roce que tiene influencia con hidrocarburos perclóricos y también con las grasas acumuladas en el cuerpo. Tenemos también, por ejemplo, el DDT, es uno de los productos más peligrosos y que daña directamente a la capacidad neurológica de las personas. Los fosfatos orgánicos tienen además la capacidad de producir largos efectos nocivos en el cuerpo humano, en el tejido nervioso y en los desórdenes mentales, y provoca desórdenes mentales. Las consecuencias de estas son los envenenamientos con dielerín y también las pérdidas de memoria son nocivos, y también existen insomnios y pesadillas. O sea, esas son tal vez una de las pequeñas causas que puede ocasionar el DDT o un producto químico que se usa en la agricultura. A través de una estrecha ventana, capítulo 3. En realidad el pigmento del ojo es una estrecha ventana. Recientemente se descubrió que a partir de esta se puede estar centrando el funcionamiento de la célula que puede producir energía. En el mecanismo básico ya no es solo para identificar cómo estás de salud, sino también para catalizar la energía. Muchos de los productos químicos que son usados ahora contra insectos o roedores o mezclas que pueden atacar directamente al sistema nervioso van destruyendo el mecanismo necesario para la salud, y este puede ser el proceso final de la producción de energía que se puede realizar para cada una de las células del cuerpo. Capítulo 14. 1 de cada 4. El hombre, en su continuo proceso de evolución, ha creado productos cancerígenos como son el hollín, que contiene hidrocarburos aromáticos, el arsénico. En general, 5 de cada 6 insecticidas que el hombre ha creado es cancerígeno, y ahora el hombre no sabe cómo luchar contra este, y lo peor es que no tiene protección alguna. Los casos de cáncer varían según la sustracción empleada. Queda demostrado que el IPC y el CIPC son colaboradores de la producción de tumores, aunque solo se ha experimentado en ratones. El aminotrisol ha causado el cáncer de tiroides. El DDT está clasificado como cancerígeno químico. Este problema no solo ha incrementado entre la población adulta, también en los niños se ha producido el aumento del 12% de las muertes entre niños de 0 a 14 años. El 12% de las muertes entre niños de 0 a 14 años es debido al cáncer, incluso pueden sufrir antes de nacer. Uno de los casos que más está aumentando es la leucemia. Las muertes debido a este problema aumentan de un 4 al 5% anualmente. Como por ejemplo podemos ver el cáncer de la piel, que sufren los trabajadores expuestos a vapores de arsénico en las fundiciones de estaños y de cobre, los tumores, cáncer al escroto y por lo general los plaguicidas.
son un gran problema que puede llevar a la aparición de cáncer. 5 de cada 6 plaguicidas utilizados pueden ser considerados cancerígenos. Son los responsables de numerosas enfermedades, como por ejemplo tenemos el arsénico, que llega a contaminar el agua y a provocar enfermedades a las personas que lo consumían. Enfermedades de Reichstag. El uso de insecticidas en el suelo hasta llegar al pozo. El uso de insecticidas en el suelo hasta llegar a pozos subterráneos y contaminar los ríos infectó a las personas, animales e incluso a insectos. Capítulo 15. La naturaleza se defiende. Hemos arriesgado mucho nuestro esfuerzo para moldear la naturaleza a nuestro gusto y no se ha conseguido nada positivo. Los animales se han ido adaptando a nuestros productos químicos empleados para su destrucción, pero el problema es que en nuestro ataque hemos conseguido debilitar las defensas inertes del medio ambiente, defensas encargadas de mantener en sus límites a las distintas clases de insectos. La osadía que creemos capaces de manipular en la vida y la naturaleza nos ha llegado a activar una guerra silenciosa cuyas consecuencias no somos capaces de imaginar y mucho menos de promover. Bueno, el capítulo 16 data del proceso de conformación que llevaron los insectos para realizar una acomodación en su vida o una adaptación a los insecticidas. Entonces, dice que más o menos, esto no es de la noche a la mañana, sino simplemente más o menos el lapso de tiempo de 3 años para que se pueda conformar esa inmunidad para los insectos. Databa también en el capítulo 17 que existía la ley del más fuerte, que el más fuerte sobrevive y el más débil muere. El más fuerte se va, como quien dice, se va adaptando. ¿Y de qué manera también decía que los insectos tenían una transformación, pero a billones de años? Entonces cambiaban sus genes, y para el nivel de reproducción no es así como el del ser humano o como algún animal, un ser vivo, ¿no es cierto? Dice que cambia porque es más o menos el nivel de reproducción de ellos, que es cada 3 meses. Bueno, esta vez vamos a analizar el libro La Primavera Silenciosa de la autora Rachel, el cual nos da una perspectiva de cómo el ser humano, por el fin de eliminar plagas de insectos, ha acabado con la salud de muchas personas y animales, debido a que los efectos secundarios que se ocasionaron por causa de la mala manipulación del DDT para eliminación de plagas ha traído consigo la malformación genética de muchos animales y por ende la atracción de enfermedades para las personas. Yo también quiero aportar que en el capítulo 6 puede decir que también el hombre ha querido quitar las plantas y todo tipo de animales y todo, y eso ha dañado. También el libro de Rachel es como una anticipación o algo que iba a pasar, como estamos pasando hoy en día en estos años. Y bueno, también quiero decir que el hombre ha utilizado muchos químicos que ahora nos están haciendo daño, como en el libro que nos dice nos iba a dañar o iba a haber enfermedades congénitas que ahora están pasando, se iban a extinguir animales como ahora está pasando. Muchas cosas que dicen en el libro que aún no pasaban ya están pasando en estos días y teníamos que tomar en consideración eso, pero como no lo tomamos, entonces ya lo están pasando ya. También hablábamos de que en los primeros capítulos, ¿no? Hablábamos de pesticidas que están afectando ya no tanto a la naturaleza, más nos están afectando más a nosotros. Nosotros somos los más afectados porque los insectos, ellos ya están desde más antes que nosotros, entonces ellos saben cómo adaptarse a cada situación. Y nosotros, en cambio, estamos muy poco en esta tierra y no estamos listos para adaptarnos a cambios demasiado significativos. Esto decía en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hablaba igual de estos químicos que se han estado aumentando con el tiempo. Para acatar lo que decía mi compañera, sí, con el pasar del tiempo los insectos han ido adaptándose a los pesticidas, a los insecticidas, lo cual ha obligado al ser humano
contribuir con otros pesticidas mucho más fuertes que al fin y al cabo terminan dañando el suelo, vegetación y de igual manera al ser humano. Más o menos trató el capítulo 15 de que los insectos se inmunizaban con el pasar del tiempo, más o menos al pasar del tiempo de 3 a 5 años. También hablaba sobre la exterminación aérea. Esto fue llevado a cabo para eliminar todos los insectos y más específicamente a los insectos que fueron originarios en el siglo XX, más o menos en un siglo. También esto fue perjudicial para los seres humanos porque ya esto fue a todo alrededor y fue propagado por el aire. Simplemente esto hace propagarse en el aire y que llegue también a las personas, no solo a los insectos. Entonces también nos hablaba que esto fue muy perjudicial porque también hubo muertes y fue muy catastrófica porque había personas que tenían problemas del organismo, ya sea de pulmones, organismos internos y externos, y simplemente terminaban con el pasar del tiempo en muerte. Por eso fue considerada una de las más catastróficas en esta implementación de la fumigación aérea. Bueno, quiero acatar que el título me parece interesante, La primavera silenciosa. Según el capítulo que leí sobre las aves que se iban extinguiendo, daban el sonido a la primavera. Sabíamos que se acerca la primavera, pero se han ido extinguiendo las especies de aves. Y quiero acatar con lo que dice mi compañera aquí, que las malformaciones de los animales, no solo es eso, sino que los animales que se están alimentando con este alimento, con los insectos, con los gusanos, también estos animales tienen convulsiones y son hereditarias. Estas cosas de los animales son hereditarias, transmiten a sus hijos, como decía mi compañera, ¿no? Además de que los ríos, las especies marinas también se están llegando a extinguir. Es algo muy catastrófico y me parece un poco exagerado la idea de que podamos dar una alternativa con mejorar las especies de árboles, porque debido a la ingeniería que se ha llevado, bueno, he escuchado casos que los científicos modifican las plantas, todo eso, pero sí hay una consecuencia muy grave y puede ser que se pierda la variedad genética que tenemos nosotros de especies, de árboles. Y bueno, y lo que yo aconsejaría, un poco acatando a lo que dice el libro, es que no se practique mucho el monocultivo. Y como acataba como aportaba la autora del libro, podríamos dejar que un insecto superior o un artrópodo, en este caso las arañas, se coman a los insectos y dejar de fumigar. Y no solo hacerlo por fines de lucro. También quisiera decir, ya por último, que se podría, en lo que yo leí, en lo que todos mis compañeros dijeron, podríamos incentivar a la gente para que en vez de pesticidas químicos se utilicen pesticidas naturales. He dicho que la superficie terrestre está llena de agua, pero no es agua consumible porque en su mayoría está llena de sales minerales y no sirve ni para la agricultura, ni para la industria, ni para el consumo humano. Y a medida que nos vamos acabando las fuentes de agua dulce, nos vamos quedando sin recursos y así va a desaparecer muy pronto la humanidad y los animales que la rodean.